Dios les bendiga. Bienvenidos a la clase número 3 de la materia de costumbres y geografía, ¿verdad? En la clase anterior estuvimos viendo geografía. En esta clase estaremos hablando un poco acerca de las costumbres. Y estamos hablando de construcción de las casas según la separata que ustedes tienen ahí, ¿verdad? Hablamos de un solo cuarto o de más de un cuarto. Las casas de antes de verdad eran bastante comunes, ¿verdad? Que fueran así, de un cuarto, ahí esa ya era una casa, o de más de un cuarto. Pero casi siempre, ¿verdad? Era como lo tradicional, ¿verdad? Que sea como de un piso y en el terrado tenían otras cosas. Pero dice que podían ser de tres tipos las casas: de adobe, es decir, de lodo secado al sol, y se llamaban casas de arcilla o de barro. Eso lo podemos ver en Job 4.1. Luego están las de piedras, que eran de varios tamaños y todas eran pegadas con lodo. Y tenemos la de piedra labrada con ladrillos, que esas eran más para las casas de ricos y para los palacios como el de Salomón. Y ahí ustedes tienen una imagen de cómo podía ser esa casa. Y dice ahí que es de un solo cuarto. Y no sé si ustedes al ver esta imagen recuerdan en algún momento si ustedes han visto ese tipo de casas. Obviamente en la ciudad creo que ya no se ve mucho, aunque de verdad pueden haber ciertos lugares en los que sí. Pero más que todo, este tipo de casas las podemos ver en las afueras del departamento, ¿verdad? O en cantones o en departamentos que son bastantes antiguos, por así decirlo, ¿verdad? Que todavía manejan ese tipo de casas. Luego, veamos, dice que también las casas eran consideradas, ¿verdad?, como un don de Dios y debían estrenar su casa antes de ir a la guerra. Eso lo vemos en Deuteronomio 25. La casa básica para los miembros más pobres de la comunidad que vivían en el campo tenían una sola estancia de alrededor de 3 metros de lado, es decir, 10 pies. Aquí las medidas, ¿verdad? En eso puede variar. Las paredes, dice, eran tan gruesas, hechas de ladrillo o de piedras y cascotes. Tenían nichos para guardar alimentos y utensilios. Yo creo que nosotros, si nos imagináramos vivir en un lugar así, creo que sería pensando y viviendo en el campo, ¿verdad? Encontrar este tipo de casas, pero eso era como lo normal. En realidad, ese tipo de casas son súper acogedoras y son bastante frescas, por así decir la palabra, por el tipo de pared que les ponían y porque mezclaban lodo para pegarlo. Cada ladrillo, si cuando era de ladrillo, o usaban un tipo de vara de bambú, ¿verdad? Que iban uniendo también con el lodo para poder formar esa pared de adobe, ¿verdad? Esto obviamente llevaba un poco de tiempo. Dice aquí había una pequeña ventana situada bastante alta y en ocasiones cerrada por una celosía de madera para evitar la entrada de intrusos. Dice, en invierno la celosía podía cubrirse con una piel o alguna otra especie de cortina, ¿verdad? Acordémonos que antes pues no había como hoy, ¿verdad? Que tenemos cortinas de tela de todo estilo, ¿verdad? De todo estilo, todo color, estampado y todo lo demás. Debido a la deficiencia de la construcción de las paredes, en ellas hacían su vivienda varios tipos de animales. Por eso era también prácticamente un riesgo, ¿verdad? Porque por el tipo de pared se podía hacer un hoyito, ¿verdad? Y ahí poder vivir, por ejemplo, qué sé yo, algún pajarito de lado. No sé si ustedes ya han visto eso, que hay ciertos pajaritos que viven en las paredes. Bueno, yo paso por un muro de piedra. Ese muro tiene ciertos huequitos todavía entre una y otra piedra y en medio de ahí hay unos hoyos bastante grandes y he visto como de las palomitas esas que normalmente vemos todo el mundo,
palomas de Castilla, creo que se llaman esas, creo yo, esas se llaman así, esas palomitas están justo en ese hoyito, ¿verdad? Sienten comodidad, no sé qué será, ¿verdad? Lo mismo sucedía antiguamente, que otro tipo de animal podía vivir ahí y que créanme que en lo personal es lo que yo me imagino, ¿verdad? Que podría ser es también alguna culebra, ¿verdad? Algún roedor probablemente. Entonces estas casas de verdad que no eran seguras en cuanto a lo de los animales. Dice que entre los árabes de los pueblos y de Palestina habían casas de más de una pieza y esas eran propiedades de personas más o menos prósperas. O sea, la casa indicaba, ¿verdad? Más o menos la condición económica de la persona. Dice, por lo general, las casas de una sola pieza estaban en las vías y las de más de una pieza estaban en las ciudades. Si se va a construir una casa de dos piezas, o más bien dejan un patio interno, así como lo hacían los occidentales. El patio, dice, es una parte importante de la casa y se usaba para bañarse. ¿A qué nos puede hacer referencia a eso? ¿Se recuerdan ustedes? Y aquí está señalado 2 de Samuel 11:2, que dice de que David salió, ¿verdad?, al palacio, ahí en el palacio, probablemente en su terraza, y dice que desde ahí vio una mujer. Esa mujer fue Betsabé y ella estaba bañándose. Obviamente, por eso acá está como la referencia de que esos patios los usaban para eso, como un baño, ¿verdad? Así como al aire libre, no sé cuánto ya lo han hecho, de verdad que es si es un clima helado, digamos, si alguien se va a bañar de madrugada en una casa de pueblo. Yo, cuando estaba pequeña, de verdad íbamos bastante donde mi bisabuela. Y creo que 1 o 2 veces nos hemos quedado ahí. Y obviamente nunca quise bañarme en aquel entonces, ¿verdad? Porque el agua era sumamente helada, había que sacarla de un pozo. El baño en realidad solamente eran como paredes así como de tela, o sea, no había nada arriba y estaba ahí la pila y de verdad que bañarse en el campo a esa hora de la mañana como que no es muy recomendable. Totalmente diferente cuando se hacía al mediodía, después nos encantaba hacerlo y mojarnos y hacer todo eso, ¿verdad? Porque era más, quizás el clima era como el más apropiado para hacerlo, ¿verdad? Pero creería yo que en el campo, muchos de los que estamos acá, o algunos, ¿verdad? Eso depende de nuestras edades, nos podemos dar cuenta de que algunos vivimos ciertos momentos, ¿verdad? En casas de abuelos o bisabuelos, como era en mi caso, que viven en el campo, que tienen una forma de vivir que si nosotros la traemos ahora en día sería súper rudimentaria, podríamos decir, pero la gente en el campo, ¿verdad? En los espacios abiertos, es súper feliz, ¿verdad? Me gusta a mí mucho visitar ese tipo de lugares, pero no así dormir en esos tipos de lugares, porque ahora en día es como más incómodo, ¿verdad? La ubicación de la puerta, aquí tienen un ejemplo de cómo era la casa de más de una pieza. Dice que la puerta quedaba a la mitad del frente de la casa. Esta entrada estaba arreglada de tal manera que nadie podía ver para adentro desde la calle. A veces se construía una pared frente a la puerta. Los vestíbulos orientales casi siempre tenían pequeñas puertecitas como entrepaños entre ellas. Las puertecitas dice que se usaban en ocasiones ordinarias y el portón o vestíbulo se abre solo en ocasiones extraordinarias, es decir, abrían todo el espacio que normalmente podría ser para una reunión, ¿verdad?, familiar que puedan tener donde llegan todas las personas, la mayoría de personas, o se hacían otro tipo de reuniones. No sé si ustedes recuerdan, eh, ¿verdad?, cuando Pablo predicaba, por ejemplo, me imagino yo que en algún momento tuvo que haberse reunido en una casa o de esas antiguas, o sea, imaginándonos y pensándonos cómo podría haber sido, o sea, si analizamos, ¿verdad?, que todos de alguna manera llegaban a predicar a las casas, tenían que tener el espacio adecuado porque obviamente no solamente estaba la familia, sino que llegaban otras personas para poder escuchar.
Una casa rica, dice, no se veía atractiva desde fuera, porque la entrada era a través de una sola puerta de cedro, cerrada y frecuentemente vigilada por un portero. La cerradura se ponía en el interior de la puerta, de modo que era necesario hacer pasar el brazo por un agujero en la puerta antes de poder poner la llave. Esto lo vemos en Nehemías 3:3 y Cantares 5:4. Siempre les sugiero que ustedes puedan leer cada cita bíblica que ustedes puedan encontrar en el material, porque eso le da a usted una amplitud acerca de la idea de la cual estamos hablando. Dice que las llaves eran del tamaño como para llevarlas en los hombros. Se puede imaginar una llave sumamente grande. Dice, mide aproximadamente 45 centímetros y las hacían de madera. La cerradura, dice, se pone en el interior del portón o puertecita, y para abrirla, dice, se hace un agujero en la puerta y mete su mano por este e inserta la llave. No sé a cuánto les ha pasado eso, ¿verdad? De poder abrir no por un lado, ¿verdad?, la puerta, sino que solamente del otro lado, es decir, del lado interior, que era lo que sucedía con este tipo de puertas. Y considero yo que eso era como una seguridad. A la larga, pues dice acá que las personas ricas que tenían las posibilidades, ellos tenían un portero. Por eso mismo, por no estar en la necesidad de meter la mano por un hoyito para poder abrir la puerta. También mencionamos acá, ¿verdad? Bueno, ahí hay un ejemplo, ¿verdad?, de una llave antigua. Esta medía aproximadamente 30 centímetros, la que ustedes ven ahí. Aún así es un poco pequeña porque estamos hablando de 15 centímetros más, una de 45 centímetros. Y quizás como para hacer referencia en su memoria, tal vez usted no tiene ahorita a la mano una cinta para calcular, pero no sé cuántos usaban de unas reglitas, ¿verdad? Que mientras estudiábamos las andábamos para arriba y para abajo, esas reglas, ¿verdad? No las chiquitas porque habían unas pequeñas, eran un poquito más grandes, esas medían 30 centímetros. Entonces ese era el tamaño más o menos de esta llave que está acá, de la que está aquí en su muestra. ¿Verdad? Esa no es tan antigua como de las que estamos hablando en los tiempos bíblicos. Dice, la llave se usaba para levantar los vástagos que mantenían en su lugar la traviesa de madera. El portero, dice, se sentaba en un portal detrás de las puertas y esperaba hasta reconocer la voz de la persona que quería entrar. Rode actuaba de portera y esperó hasta reconocer la voz de Pedro, pero a pesar de ello no abrió la puerta hasta decir a los otros de quién se trataba. Esto sucedió en Hechos 12 del versículo 13 al 14, donde ella, de emocionada, en lugar de abrir la puerta, fue a mencionar quién era el que estaba en ese momento visitando la casa, ¿verdad? Quién estaba ahí. Y dice acá, no sé, aquí es donde tiene como mucha relación lo que normalmente hacemos cuando alguien toca a nuestra puerta. Y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Si alguien toca la puerta, no sé, vean, lo digo por mí, no sé si ustedes lo hacen, uno dice, ¿quién? ¿Verdad? ¿Quién? Es como, eso era una tradición, porque como los porteros estaban ahí, ellos no podían ver quién estaba al otro lado, pero sí reconocer la voz de la persona que estaba ahí. Obviamente usted va a un lugar por primera vez que no conoce el lugar, o necesariamente tiene que ser alguien totalmente desconocido para nosotros. Tocamos la puerta y esa persona dice, ¿quién? Ya me ha pasado y yo ya lo he hecho también. Entonces eso forma parte también de esas tradiciones antiguas que se tenían por las cuestiones de las puertas con el portero. Dice, la diferencia entre las casas de los ricos y de los pobres estribaba en las posiciones de un patio. En una mínima expresión, se trataba simplemente de un espacio cerrado por un muro que se añadía a la casa. Pero la posesión de un patio implicaba unas diferencias inmediatas. Los animales podían ser guardados fuera de la casa, se podía cocinar en un rincón del patio, no habían problemas de seguridad en cuanto al acceso al tejado, porque la escalera que llevaba al tejado quedaba dentro del patio. Se podían abrir ventanas que dieran al patio, con lo que se conseguía mayor luz, y siempre se podía tener cerrada la puerta del patio. Ahora ya se podía pensar, dice, en una cisterna, que también formaban parte
de lo que son las casas de antes. Dice, las personas más ricas podían construir 2 o 3 habitaciones alrededor del patio y a veces se edificaban habitaciones de modo que pudieran sostener un aposento alto, ¿verdad? El lugar que usaban para orar o para reunirse. Vemos referencias en Segundo de Reyes 4:10 y en Marcos 14 del 12 al 16. Actualmente vivo en una casa donde es como muy antigua, y cuando aquí se habla un poco de que habían habitaciones alrededor del patio, tal cual esta expresión, así es el lugar, ¿verdad? Está el patio al centro y alrededor están las habitaciones. De verdad que es muy bonito porque se siente sumamente fresco, ¿verdad? A veces si hay, en esos días, ¿verdad? Si hay algo de viento o algo así, se siente sumamente fresco cuando uno se levanta. De verdad que es súper rico el clima, estar frente a un patio, ¿verdad? Totalmente buenísimo. Dice, era una casa a la vez cerrada al exterior y abierta al cielo. Una reminiscencia de la experiencia seminómada de la época de Abraham. Las personas realmente ricas, vea, podían añadir patios con edificios a su alrededor, haciendo una entrada porche a través de la que fuera una de las habitaciones originales de la casa. Yo creo que aquí tenemos que usar mucho nuestra imaginación para poder pensar cómo serían esas casas, porque no tenemos literalmente fotos ya tal cual, ¿verdad? Aquí estamos hablando de lo que la Biblia nos dice de cómo eran las casas. Dice, las columnas se ponían en paralelo a las paredes de los edificios, con los que podían formarse columnatas o galerías. Se añadían adornos en forma de dinteles tallados, capiteles y bases de postes de las puertas. Las paredes podían ser revocadas y los suelos cubiertos de losa, que ahora pues lo llamamos cerámica nosotros, ¿verdad? Dice, y posteriormente de mosaicos de piedrecitas y de baldosas. Los mismos patios interiores podían ser transformados en jardines. Como le digo acá, y la historia también nos indica, ¿verdad?, cómo vivían antes las personas. Obviamente, como le repito, no de todo podemos tener una foto, pero sí de alguna manera en nuestra mente podemos un poco imaginarnos cómo podrían ser. Luego tenemos aquí la construcción de un techo, que el tejado se construía, dice, depositando ramajes sobre vastas vigas de sicomoro, que era un árbol eso, ¿verdad? Ligándolo todo entre sí con barro. Es fácil darse cuenta de que en los tiempos bíblicos aquel país era muy boscoso y que así siguió siéndolo hasta las depredaciones de los romanos y turcos. Se guardaba un rodillo apisonador en el piso superior para compactar el material tras una lluvia. Prácticamente era como si hubiera un techo ecológico. Y yo he visto, ¿verdad?, últimamente, quizás en estos tiempos, sí he visto que en los edificios hay siembra. Obviamente no sé si aquí en nuestro país lo es, pero en otros países siembran en la parte de arriba del edificio plantas frutales, pequeñas, arbolitos así sencillos, ¿verdad?, que no vayan a crecer mucho, porque eso le da como cierta frescura al ambiente. Entonces, quizás, creería yo, ¿verdad?, que antiguamente también de ahí viene esa idea de que el lugar sea fresco, por decir algo, ¿verdad? El techo en realidad servía de árboles, ¿verdad? Y lodo que ellos hacían, ¿verdad?, del mismo barro. Dice que también, ¿verdad?, algo que impermeabilizaba, que lo hacía impermeable, era ese material venir que con la lluvia se humedeciera, entonces se podía ir compactando, se podía ir uniendo para hacerlo como un poco más resistente. Dice que el periodo entre noviembre y marzo, que era la estación lluviosa, era frío, hacía referencia al continuo gotear del agua. Cuando hablamos de eso, no sé si
Si ustedes recuerdan que dice que la mujer rencillosa es como una gotera continua. Entonces, cuando hacían eso, se referían a las cosas que pasaban con los techos, porque dado que eran de material natural, ¿verdad? De lodo mezclado con árboles, entonces de alguna manera, pues eso tenía que buscar como donde ir creciendo. Entonces podían haber agujeros y por ahí, ¿cómo se llama? Entraba el agua. Los tejados eran verdes debido a que las semillas del barro naturalmente, ¿verdad? Dice, se incorporaban como las del grano puesto a secar, germinaban. Y esto se menciona en 2 de Reyes 19:26, en Salmo 126:6 y en Isaías 37:27, que es lo que yo le digo. De alguna manera, vea, todo eso se volvía natural, ¿verdad? Como tener un techo sumamente fresco, por así decirlo, ¿verdad? Pero el tejado tenía sus ventajas. Podría ser como plataforma de vigilancia, como un lugar fresco y tranquilo para secar cosechas y almacenaje y para dormir en las cálidas noches de verano. Ahí tienen citas que yo les sugiero siempre que puedan leerlas. El tejado en realidad era un terrado. Tenía tantos usos que la ley exigía que se construyera un pretil a su alrededor para que nadie cayera. Cuando estas casas se construían en una ciudad, se tocaban unas con otras, quedaban juntas, ¿verdad? Luego tenemos acá las ventanas y puertas, que son bastante detalles, ¿verdad? Lo que hay de esos lugares, porque dice que era la entrada principal para la luz, era una puerta abierta. Por la noche se cerraba, asegurándose con una barra de madera. La luz por la noche le daba una lámpara de aceite que se ponía en una proyección de la pared, o en una alcoba, o en un utensilio para ello. El suelo se dividía en 2 partes. El área más cercana a la puerta era tierra aplanada y apisonada. Luego ustedes vean ahí, tienen un ejemplo, ¿verdad? De cómo podrían ser las casas. De verdad tratamos de la medida de lo posible buscar algo muy similar. Luego esa parte es sumamente importante también, el alumbrado de la casa. Dice que el pueblo de Israel en Canaán usaba una lámpara que consistía en una vasija de tierra para contener el aceite y en el pico estrecho para sostener la mecha. La lámpara se considera un lujo necesario. El dormir sin luz era considerado en ellos como un signo de extrema pobreza. Y vea, este ejemplo me pareció como el más similar. Traté de buscar lo más similar a lo que está acá en la descripción de lo que era una lámpara. Se recuerda a ustedes también que las lámparas también las mencionamos en el caso de la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que se ponía el aceite, ¿verdad? Allí, y el aceite a través de una mecha, ¿verdad? Eso le daba luz a todo. Dice, se hicieron lámparas más adelante de mayor tamaño, vidriadas y decoradas con asas y múltiples mechas para dar más luz. Cuanto más alta se ponía la lámpara, tanto mejor la luz. Por ello, las lámparas se ponían sobre una proyección de la pared, se colgaban del techo o se ponían sobre un sencillo candelero. Y si no había nada a la mano, la lámpara se ponía sobre un almud boca abajo o incluso en el suelo, que creo que es lo que nosotros ya hemos escuchado. Bueno, hemos aprendido acá un poco acerca de algunas cosas básicas, ¿verdad? Acerca de la construcción de las casas, puertas, techos, alumbrados, ¿verdad? De las casas. Gracias por llegar hasta acá. Nos vemos en la próxima.